Gustavo, cada vez falta menos para llegar al Mundial. ¿Cuál es la expectativa que genera todo esto en la convivencia esperando el debut? Sí, así mismo, la verdad que estamos bastante ansiosos. Primeramente que salga la lista final, así que muy contento. Gustavo, seguramente hablaste con Alfaro. Es importante que vos tengas esa polifunción muchas veces de lateral y de central. Para el Mundial va a ser vital, seguro. Sí, así mismo, yo creo que todo el tiempo estuve hablando con ellos. Si me tocaba jugar lateral, tendría que hacer de la mejor manera, así que me tocó varios partidos y yo creo que lo hice de la mejor manera. Gustavo, ¿cómo viviste los días previos a la llegada ya al Pané, estando ahí con tu equipo? ¿Había ya ansiedad de poder llegar aquí? Y la verdad que muy tranquilo, porque por delante teníamos partidos complicados, el Cerro, y lo llevaba de la mejor manera. No es fácil, pero yo creo que lo pude hacer bastante bien. En lo personal, ¿cómo? El hincha del Cerro. Pareciera ser que fue una buena suerte, Gustavo, porque cuando te retiraste, esa ovación del público lo sentiste y evidentemente ese trayecto para venir hasta acá. ¿Qué sentiste y qué nostalgia por el hecho que desde chico uno soñaba con estar acá seguramente? Sí, así mismo es. Amigo, chico, tu celular no puede poner. Adelante, Gustavo. Sí, así mismo, yo creo que es muy importante para mí salir así ovacionado. Uno siempre sueña con eso, así que muy contento con eso. En lo personal, el cierre de semestre, ¿cómo lo viviste, Gustavo, con estos partidos de alta intensidad en Libertadores? Y la verdad que muy bien. Terminamos de la mejor manera. Yo también creo que la terminé bastante bien en lo personal. Yo creo que hicimos un cierre espectacular y yo creo que ahora está mentalizarnos la selección y esperar, como dije, la lista final. ¿Cuán importante es, Gustavo, el apoyo de la gente que nuevamente agotaron las entradas para poder despedirlos? ¿Y cuánto significa, cuánto influye eso en ustedes? Y la verdad que mucho, porque nosotros esperamos que la gente nos apoye como los demás partidos, así que muy feliz con eso. Gustavo, muchos jugadores, Diego Gómez, también Sosa, hablaron de que Paraguay no tiene que tener miedo de soñar. Se puede soñar inclusive con por qué no ser campeones del mundo, Gustavo. Claro, así mismo, yo creo que si no soñaba con eso, ¿para qué? Creo que vamos a ir a competir. Yo creo que tenemos que pensar en grande, ir paso a paso, partido a partido, así que tenemos un buen equipo para pelear todo. Gustavo, ¿qué opinión se merece el grupo que le tocó a Paraguay? Y la verdad es un grupo bastante bueno. Yo creo que, así como dije, nosotros tenemos un muy buen equipo y yo creo que el grupo está muy parejo. En tu caso particular, en una nota que tuviste hace poco, hablabas de que en tu carrera era como, ¿qué querés hacer? O lograr ser futbolista o nada. Eso se puede instalar grupalmente a esta participación en el Mundial. Claro que sí, cada uno tiene su objetivo. Lo mío es, si me quedo en la lista final, yo creo que si me toca la oportunidad, yo creo que va a ser como una final del mundo para mí, porque no todos los años se presenta una oportunidad así. ¿De lateral o central? ¿Dónde te sentís mejor, Gustavo? Y la verdad que siempre estoy más cómodo de central, pero así como decía tu compañero, yo creo que tengo que estar preparado para jugar cualquier puesto que me diga el profe. Gracias.